السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا شهيد كربلاء. يا زعيم أبات الضيم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. Usualmente los acontecimientos por mucho que fueran importantes e impactantes, por mucho que tuvieran esta importancia, sus promotores y los acontecimientos en sí se olvidan, se dejan atrás, porque a lo mejor en su momento tuvieran alguna importancia, algún efecto. Al pasar el tiempo la gente se olvida, al pasar el tiempo se vuelven a convertirse en hechos, acontecimientos, acaecimientos caducos. La mayoría de los acontecimientos son así. En un momento dado, en X tiempo en la historia, tuvieron un efecto, una importancia, pero al pasar el tiempo se van, y a medida que pasa el tiempo se van olvidando, y la gente se va olvidándose de este acontecimiento, se va separándose de este acontecimiento. Sin embargo, hay una excepción. Algunos acontecimientos escapan a esta regla. Algunos acontecimientos, desde su nacimiento, siguen teniendo este efecto, siguen teniendo este esplendor, siguen teniendo este resplandor, siguen teniendo esta importancia, este efecto, esta efectividad, independientemente del tiempo y del espacio. Son acontecimientos que escapan tanto al espacio como al lugar, al tiempo y al espacio. Son acontecimientos intemporales. Estos acontecimientos son una especie de focos en el camino de la historia. Son focos que relucen, que arrojan sus luces desde los tiempos remotos hasta el infinito, hasta el futuro.
Uno de estos acontecimientos, desde luego, es el acontecimiento de Ashura. El acontecimiento, el evento heroico de Ashura es un evento que tiene principio pero no tiene fin en cuanto a sus consecuencias, en cuanto a su efectividad, en cuanto a su efecto, en cuanto a sus consecuencias. El evento de Ashura escapa a esta regla y queda siempre, para siempre, un hecho, un evento, un acontecimiento, un acaecimiento, siempre candente, independientemente del tiempo y el espacio. El acontecimiento de Ashura tiene en sus entrañas, tiene en su interior los elementos y los factores que le dan esta vida y esta vivacidad, pese a que pertenece a una época, un tiempo remoto, casi 14 siglos, casi no llega, pero es un tiempo larguísimo, es un abismo entre nosotros y el nacimiento de este suceso. Sin embargo, y a pesar de todo esto, nunca caduca el hecho de Ashura. Y más todavía cuando estemos en estos tiempos, en esta época, en este mes de Muharram, en estos 10 días y noches de Muharram. Ashura tiene su calor, tal como dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi. La masacre o la matanza del Imam Hussein salamullahi alayhi tiene un calor en los corazones de los creyentes, un calor que nunca y jamás se enfría. Este calor, este rescoldo que siempre guarda esta llama tan viva en los corazones, en las mentes de los creyentes. ¿Qué es lo que hace que este acontecimiento, este acaecimiento, tenga esta vivacidad, este esplendor? ¿Qué es lo que lo hace? Hay en la historia de la humanidad muchísimos acontecimientos innumerables. ¿Por qué precisamente algunos de ellos, y en la cúspide de estos, en el auge de estos, de la cadena de estos acontecimientos, encontramos el acontecimiento del Imam Hussein salamullahi alayhi, aquel evento de Ashura en Karbala que ocurrió en una fecha como en estos días? Entonces, la pregunta es esta: ¿cuál es el criterio que hace o que traza esta línea divisoria entre ese tipo de acontecimientos y otro tipo de acontecimientos? Acontecimientos caducos, con fecha de caducidad, y otros acontecimientos que no tienen fecha de caducidad. El mejor ejemplo es el acontecimiento del Ashura. Uno de los criterios, uno de los elementos sustanciales, uno de los factores efectivos que hacen o que dan la vida a este acontecimiento del Imam Hussein salamullahi alayhi es la capacidad de extenderse en el futuro. Esta capacidad, por un lado, de extenderse en el futuro, junto a otro factor que es la susceptibilidad de ser repetido a lo largo de la historia. Es decir, cada año, cada X tiempo se repite, cada X tiempo se reproduce. Estos dos factores, la capacidad de extenderse en el futuro y el factor de
tener esta capacidad de ser susceptible de repetirse, de reproducirse, de escoger de él, de este evento, soluciones para la temporalidad, soluciones para la actualidad, soluciones para esta era que vivimos nosotros, siendo el acontecimiento de hace 13 o 14 siglos. Estos son los dos factores que hacen que un acontecimiento tenga esta larga vida hasta la extinción de la humanidad en este planeta, hasta la reaparición del Imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, que Allah subhanahu wa ta'ala apresure su reaparición. Entonces esa es una de las más sustanciales, más destacadas, digamos, características, singularidades, particularidades del acontecimiento del Imam al-Hussein salamullahi alayhi. Por eso cuando celebramos esta ceremonia en memoria del Imam Hussein salamullahi alayhi, quizás a veces sin tenernos en cuenta nuestra situación o el acto que celebramos, rebajamos sin darnos cuenta el valor del acontecimiento del Imam Hussein salamullahi alayhi. Cuando rebajamos el valor del acontecimiento de Ashura, lo rebajamos cuando solamente nos ceñimos, nos limitamos a citar y a leer una lectura superficial, digamos, de los sucesos, de episodios del acontecimiento del Imam Hussein, pero de forma cronológica. Es decir, leer de forma vacía, sin mirarnos en el contenido del acontecimiento. Cuando leemos este acontecimiento de esta forma tan superficial, estamos rebajando, desvaluando el valor del acontecimiento de Ashura del Imam Hussein salamullahi alayhi. Entonces, ¿cuál es? O mejor dicho, ¿dónde está la alternativa? ¿La alternativa cuál es? La alternativa tiene que ser que este acontecimiento de Ashura tiene que estar reflejado en nosotros. Cuando llega Ashura, no solamente, en realidad no solamente cuando llega Ashura es que tenemos que hablar de Ashura. Ashura no es un acontecimiento que está encerrado en un tiempo, en un fragmento de tiempo. Ashura es un modo de vida. Lo que tenemos que aprender de Ashura es esa forma de reflejarlo en nuestras vidas, tanto a nivel individual como a nivel social. Entonces, cuando llegamos a esta altura de hacer retumbar los ecos de la hazaña de Ashura en nuestras propias vidas, tanto a nivel individual como social, es cuando en realidad celebramos la ceremonia en memoria del Imam Hussein salamullahi alayhi. Porque precisamente en este momento es cuando hacemos evocar o cuando evocamos las virtudes y los valores tan elevados y sublimes que entraña, que conlleva la hazaña heroica del Imam Hussein salamullahi alayhi. Desde luego que este contenido al que hicimos alusión no se limita solamente en algún sector
de la vida, sino en todas las dimensiones de la vida humana. Nosotros aquí vamos solamente a fijarnos o subrayar o destacar un sector nada más de estos sectores sobre los que se extiende este acontecimiento del imam Hussein salamullahi alayh. El sector, perdón, yo prefiero precisamente escoger el sector ético del acontecimiento de Ashura. Porque en realidad hoy en día todo el mundo está hablando de la crisis, pero en realidad la verdadera crisis que estamos viviendo hoy en día, desde hace tiempo, pero parece que se está llegando a su plenitud o su bajeza en este sentido, es la falta de ética. Esta ética, estos valores éticos que echamos de menos en nuestras vidas, tanto individuales como en relación con nuestras mujeres, con nuestros hijos, con nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Parece que estamos haciendo lo mismo tal como leemos el relato del imam Hussein salamullahi alayh, pero solamente una primera lectura, la lectura exterior, sin profundizarnos ni sumergirnos en el contenido del acontecimiento del imam Hussein salamullahi alayh. Es decir, hablar del imam Hussein salamullahi alayh, hablar de la matanza del imam Hussein salamullahi alayh, hablar de la heroicidad del imam Hussein salamullahi alayh, pero sin hablar de los valores que trajo el imam Hussein salamullahi alayh. Estos valores, el imam Hussein salamullahi alayh, cuando se levantó, no se levantó por otra cosa, sino por estos valores que están dentro o que son considerados el meollo del Islam. El Islam sin ética no es nada. Entonces, el sector del ético en el acontecimiento del imam Hussein salamullahi alayh, para que veamos este líder que es el imam Hussein salamullahi alayh, no salió ni una pizca, no salió de la guía del Corán, de la guía del Islam. Es decir, desarrollaba su política, desarrollaba su derecho a manifestarse, a levantarse, a alzarse contra la injusticia, la opresión, pero siempre dentro de los límites del Islam. Y esa es una lección para todos los políticos musulmanes. El político musulmán, cuando llegue al poder, tiene que estar dentro de este marco. Antes de llegar, incluso tiene que estar dentro del marco islámico, dentro de estas virtudes, de estos caracteres, de estos valores éticos. El imam Hussein salamullahi alayhi, la pasea con él antes de, incluso en la época de Muawiyah, cuando le pidieron los iraquíes que se pusiera en vez de Muawiyah el líder de los musulmanes, el imam Hussein salamullahi alayhi no quiso. Y ahí donde notamos la dimensión ética del imam Hussein salamullahi alayhi. ¿Por qué? Y esa es la pregunta. ¿Por qué se levantó el imam Hussein salamullahi alayhi contra Yazid? No se levantó con Muawiyah, que son todos lo mismo, son iguales. Tal como se dice aquí en España, de tal palo, tal astillo, son los mismos. Muawiyah y Yazid los mismos. El imam Hussein salamullahi alayhi respetó el pacto que había suscrito
el imam Hassan Salamullah alayhi con Muawiyah. Significa esto que el imam Hassan Salamullah alayhi no buscaba llegar al poder. El imam Hassan Salamullah alayhi se movía dentro del marco islámico, puramente islámico. No solamente a nivel de la devoción, no solamente a nivel de llevar a cabo sus obligaciones islámicas, pero también a nivel de la ética. Eso es lo más importante. Eso lo que nosotros nos olvidamos muchísimo. Podemos hacer salat, mucho ayuno, muchas veces el hajj, pero cero en la ética, cero en el comportamiento. Ahí está, donde se ubica, donde se encuentra nuestra crisis, es ahí. En el fondo, el trasfondo, no en el continente, sino en el contenido. Ese es nuestro problema, esa es nuestra enfermedad. Entonces el imam Hussein Salamullah alayhi no se alzó por esta razón. También vemos este factor ético cuando se levantó el imam Hussein Salamullah alayhi contra Yazid. Se levantó no a partir del sectarismo, para nada, no a partir de, por ejemplo, de segregación racial o diferencia de etnia o de algo así, nada. El imam Hussein Salamullah alayhi se levantó, como dijo él, para reformar la umma islámica de su abuelo alayhi salam. Ese es también otro rasgo, otro carácter, otra parcela, digamos, del movimiento ético del imam Hussein Salamullah alayhi. Lo vemos también en otro punto, para no explayarnos tanto. Cuando llegó a Karbala, ¿qué es lo que dijo a sus compañeros, sus seguidores? Les dijo francamente que vosotros no estáis en el punto de mira, no estáis en el blanco de Yazid y sus seguidores, sino soy yo, el único. Me están buscando a mí, me van a matar a mí. Vosotros podéis marchar, podéis ir. Lo dijo el imam Salamullah alayhi en una figura metafórica tan bella, tan hermosa, cuando dijo: esa es la oscuridad, ha llegado la oscuridad, os protege. La oscuridad la podéis usar como el camello, es decir, es una forma metafórica para decirles: podéis marchar. Es decir, que es un líder político que lideró esta manifestación, este levantamiento, pero sin engañar a sus seguidores, tal como hacen los políticos. El imam Salamullah alayhi ha sido transparente con sus seguidores. Desde el principio les mostró su proyecto, les mostró su programa, qué es lo que quería, para que todo se quedara clarísimo para cualquiera que quisiera seguir al imam Hussein Salamullah alayhi. Esa es también esta transparencia, esta sinceridad del imam Hussein Salamullah alayhi. También es un lado más brillo, más candente, con más esplendor y resplandor del movimiento del imam Hussein Salamullah alayhi. Todas estas son las facetas, las dimensiones sobre las que podemos arrojar algunas luces esta noche. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala nos acepte este pequeño esfuerzo y acepte a todos los hermanos y hermanas, esta presencia en ceremonia de la memoria del imam Hussein Salamullah alayhi,
en esta noche, la víspera del día de Ashura, en el que ocurrió aquella matanza, aquella masacre que ha suscitado la angustia en los corazones, en las mentes de todos los queridos, de todos los que quieren al Imam Hussein salamullahi alayhi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.